Hola, bienvenidos al canal, yo soy Bri y hoy vamos a tejer juntas un bolso firme y elegante. En este tutorial trabajaremos con puntos puff, puntos bajos y puntos deslizados, así que no importa si eres principiante o ya tienes experiencia, sé que te va a encantar. Mis videos suelen ser un poquito largos, pero es porque me gusta explicarte todo con calma y lo más claro posible, para que tu resultado sea hermoso y sin dudas. Te invito a suscribirte al canal, darle like, comentar si tienes preguntas y compartir este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para ti. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros, 2 aros de 3 centímetros, 2 de 2.5, pegamento para tela, gancho número 6, aguja lanera para esconder las hebras, cierre, 10 marcadores y cadena de 120 centímetros. Esta es de aluminio. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Tomamos trapillo, estiramos. Vamos a comenzar haciendo un corredizo y 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21 y 22. 22 cadenas. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en las lomitas, sin tomar ninguna hebra de la cadena. Vamos a saltarnos en la primera lomita. Esta es la cadena de altura y vamos a estar trabajando 21 puntos en total. Entonces en la segunda lomita vamos a hacer puntos bajos. 21 puntos bajos en total. Tomamos hebra, pasamos, damos altura, tomamos hebra y pasamos por 2. Aquí se ven las cadenas enteras. Terminaré de hacer los puntos bajos en todas estas lomitas que me quedan y nos vemos aquí en la penúltima. Estoy en mi penúltima lomita. Vamos a la última. 21 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena de altura. Siempre vamos a hacer cadena de altura cada que comenzamos una hilera, ¿ok? No vamos a dar vuelta al tejido. Estamos así, solamente de esta manera, ¿ok? Así. Luego escondemos lo que es esta hebra. Ahora vamos a estar trabajando. Esta es la cadena de altura. En esta no vamos a trabajar, sino que en esta, ¿ok? En esta no, en esta vamos a trabajar, pero tomando solamente la hebra de arriba. De este lado vamos a tomar esta hebra y de este otro lado vamos a tomar esta. Miren, dejamos intacta este lado y dejamos intacta estas hebras. Vamos a ir tomando así, haciendo puntos bajos. Ok, vamos a comenzar entonces en la segunda, en medio de la cadena, y pasamos en medio de la cadena. Tomamos trapillo, damos altura y hacemos punto bajo. Siguiente, pasamos en medio, altura, que quede a la misma altura de esta hebra que tenemos aquí, de esta orejita, para que no nos vayan a quedar unos puntos más grandes que otros. ¿Sí? Y que no se vaya a empezar a encoger lo que es nuestro trabajo. Siempre que queden, ¿sí?, al mismo nivel. No así, ni así, sino que así, derecho. Pasamos
Siguiente. La primera hilera siempre es un poco incómodo. Ahí está esta. En todas estas, ok, en todas estas cadenas, y nos vemos por aquí. Estoy llegando a mi penúltimo punto, altura, punto bajo, y el último, esta lomita no, acá está esta y esta, y esta de aquí. Cadena de altura. De esta manera continuamos trabajando de la misma forma, saltándonos la primera, esta porque es la cadena de altura. Nos vamos a dirigir hacia la segunda hebra de arriba y la primera de acá en estas hebras aquí, sin tomar estas lomitas. Estamos así, ingresamos a esta cejita y dejamos las lomitas, ok. De igual manera, puntos bajos. Siguiente. Altura, punto bajo. Y aquí queda esta cejita que es para la siguiente vuelta. Esto se va viendo como un poco torcido, pero es porque estamos maniobrando. Mientras hacemos lo que son los puntos, lo vamos torciendo. Ya al final lo colocamos bien, lo moldeamos bien para que nos quede derecho el tejido. Pero por el momento, mientras estamos trabajando lo que es el cuerpo de la bolsa, se nos va siempre a doblar. Entonces no se preocupen que luego queda bien derechito. Aquí estamos en nuestro penúltimo punto. Aquí ya hay dos orejitas, pero estas de en medio son las que vamos a tomar, miren. Ahí. Sin tomar esta orejita, sin tomar estas lomitas. Estas hebras. Ahí está. La última siempre como que medio se esconde, pero son estas de aquí, esta cadena. Ahí está. Cadena de altura, no se trabaja en esa cadena de altura. Pasamos así de esta manera y seguimos así tejiendo hasta el alto deseado. Seguiré trabajando las hileras correspondientes y regreso con ustedes para dejarles saber cuántas hice, ¿ok? Estoy por terminar mis últimos dos puntos. Aquí está. Ahí se esconde lo que es el último punto, número 21. Ahí. ...21 puntos bajos en cada hilera, ¿ok? Ahora vamos a hacer una cadena de altura. Vamos a medir. ...32,5. Este lado... ...20,5. Sí, 20,5. En este lado 28 lomitas, me refiero a estas, miren, a estas lomitas. Entonces hay línea de lomitas
28 en total para que tengan una idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ok, 28 hileras aquí. Y 28 hileras en este otro lado, ok. Entonces terminamos de este lado así. Esta hebra luego la escondemos. Habíamos hecho una cadenita de altura, vamos a hacer otra, 2 en total. Damos vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar nuestros puntos puff. Vamos a agregar con los marcadores el lugar donde vamos a hacer los puntos. Aquí están 2 cadenitas que fueron las de altura y de acá en adelante, ¿sí? Aquí empieza lo que es los puntos. Vamos a saltarnos esta cadenita, vamos a saltarnos la segunda y aquí vamos a agregar el primer marcador. Aquí vamos a tomar nada más de esta cadena esta hebra, ¿sí? Vamos a ingresar en medio tomando esta hebra y de la parte de atrás, miren, estamos saltando 2 puntos, vamos a saltar 2 puntos, vamos a tomar esta de aquí, esta hebra, la única que queda, ya que esta es la lomita. Ok, entonces de la cadena tomando esta hebra y tomando esta hebra de acá, vamos a hacer ahí los puntos bajos, que ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Ahí vamos a ir agregando lo que son los marcadores. Recuerden, hicimos 2 cadenas de altura, estas las vamos a saltar. Aquí están los primeros 2 puntos, los vamos a saltar y nos vamos a dirigir al tercer punto hecho, ¿ok? Dejando libre la hebra de esta de la cadena. Y acá este lado, como ven, de esta forma así. Vamos a tomar esta hebra dejando la lomita. Vamos a seguir agregando los marcadores. Vamos a saltarnos un punto, ¿ok? Aquí tenemos el marcador, saltamos este punto y nos dirigimos a este. Ahí vamos a agregar el marcador, punto. Tomemos ya de una vez lo que es la otra hebra del otro lado. Aquí saltamos el punto y vamos de igual manera. Saltamos los puntos y nos dirigimos al siguiente. Aquí ingresamos, saltamos y agregamos ahí el marcador. Saltamos y vamos a agregar ahí el marcador. Punto de por medio. Siguiente. Saltamos y nos dirigimos al siguiente. Saltamos. Saltamos un punto, vamos al siguiente. ¿Sí? Esto queda intacto, nos dirigimos a este. Este no. Vamos a este de acá. Saltamos. Ahí. Y el último. Saltamos este punto y acá está la última cadena. Aquí está escondida la que es la lomita de este último punto. Vamos a tomar esta hebra. Ahí está. 10 marcadores en total, ¿ok? Hemos puesto 10. Vamos a hacer 10 puntos puff. Vamos a comenzar haciendo punto bajo en el primer marcador. Vamos a ingresar donde tomamos, ¿sí? Donde marcamos. Quitemos esto. Vamos a hacer punto bajo. Así. Ahora, si lo vemos de esta manera, aquí por dentro están los primeros 2 puntos, ¿cierto? Y aquí están estas cadenas al aire, las 2 que hicimos. Aquí está el primer punto, ahí vamos a ingresar, pero tomando lo que es
esta hebra de adentro, ¿sí? Aquí está la cadena, tomamos la hebra de adentro, solamente en este punto que comienza. Y de esta parte, este es el primer punto, tomamos esta hebra, ¿sí? Entonces vamos a verlas. Lo voy a deshacer para mostrarles. Estamos aquí haciendo el punto bajo. Entonces ya lo que son las lazadas, el punto lo vamos a ingresar acá, tomando estas dos, ¿ok? Tomando la hebra del primer punto y tomando esta hebra de este primer punto de este otro lado. Vamos a volver a hacer el punto bajo. Ahí estaba, saltamos y aquí está el marcador, entonces es ahí. Hacer el punto bajo acá. Ahora vamos a hacer el punto puff de esta manera. Primero lazamos trapillo al ganchillo, ingresamos donde les comenté, aquí está el primer punto, en medio de esa cadena, y tomando la hebra de atrás, sin tomar la lomita. Ahí vamos a tomar trapillo. El trapillo de esta manera, el revés hacia la parte de arriba, así, para que ahí salimos en medio de esa cadena, miren, damos altura y aquí nos queda el lado plano para que nuestros puntos nos queden bonitos. Lazada, vamos a pasar 4 veces ahí mismo donde pasamos la primera vez, ahí, ¿sí? Aquí va nuestro segundo punto, 2, miren, queda plano de este lado, y a la hora de ingresar y tomar trapillo está el lado de revés de esta manera, pasamos para que el plano nos quede a nosotros de este lado, así. Tenemos 3, falta 1 más, lazada, damos altura siempre, pasamos nuevamente ahí mismo donde hemos estado pasando las 3 anteriores, trapillo, damos altura, tenemos 4, lazada para ingresar por todas. Ahora vamos a hacer una cadenita, tomamos hebra y pasamos. Este es nuestro primer punto puff. Ahora paso 4 veces porque mi trapillo es delgado, es de 2 centímetros, pero si ustedes están trabajando con un trapillo más grueso, por ejemplo el de 3 centímetros, no es necesario pasar 4 veces, sino que solamente 3, porque pues como les comento, el trapillo es más grueso. Vamos a hacer el siguiente punto donde tenemos el marcador, ¿sí? Estamos saltando un punto. Ahí donde tenemos el marcador vamos a ingresar, voy a quitar el marcador acá, estamos ingresando, ¿sí? Saltando ese punto, saltando este punto, donde tenemos el marcador vamos a hacer el punto bajo, ahí, damos altura a la altura de la orejita y hacemos nuestro punto bajo. Ahora el punto puff lo vamos a hacer donde hicimos el punto bajo anterior, ¿recuerdan? Donde marcamos primero, básicamente saltando el punto este, habíamos saltado el de antes. Ahí vamos a ingresar, miren, ahí está el punto bajo anterior, ahí vamos a hacer nuestras 4 lazadas. Tenemos el trapillo en el ganchillo, aquí está, ingresamos, el punto que saltamos, aquí estamos haciendo el otro punto bajo. Aquí por ejemplo hicimos el punto bajo, aquí es donde vamos a ir al siguiente, es donde vamos a hacer el otro punto, el que le sigue aquí, para que lo tengan en cuenta. Donde hacemos el punto bajo es donde vamos a hacer las lazadas, ¿ok? Entonces vamos a ingresarlo al punto bajo anterior, ahí. Tomamos trapillo, damos altura,
lazada, tomamos trapillo, altura 2, vamos a la tercera, tomamos trapillo, damos altura, aquí se pueden ver que son 3, falta la última. Bueno, luego arreglamos bien al final cuando terminemos de hacer los puntos, arreglamos bien lo que son las hebras. Vamos a hacer nuestro último, ahí. Esto es de tener mucha paciencia, chicos. Tratemos de que el trapillo no esté doblado para que los puntos se vean bonitos. ¿Ven? Que se vean planos. Ahí, 4 hebras, ¿sí? Que se ven. Lazada para pasar por todas. Con cuidado acá. Ahí. Cadenita. Miren qué bonito. Luego al final acomodamos bien las hebras, ¿sí? Porque como estamos haciendo los puntos, pues los doblamos ¿sí? Entonces al final, cuando ya hagamos las 6 hileras, porque van a ser 6 hileras de puntos puff, ya ustedes lo acomodan bien, ¿sí? Por la parte esta, por la parte de atrás, porque se ve así, miren. No sé si logran ver estas tiritas acá de las lazadas. Entonces ya al final nosotros lo que hacemos con, bueno, yo lo hago con lo que es la aguja lanera, hago así, acomodo bien, y esto que se ve aquí lo dejo por la parte de arriba, así, para que no se vea ni enfrente ni por la parte de atrás. Y luego acomodo también bien lo que son las hebras ahí, para que se vea plano aquí. Miren, aquí están como las lazadas que hicimos, pero al final tomamos las 4 tiritas y le hacemos de esta manera para que nos quede ahí en esta parte escondida. Y aquí ya no se ven, mira, ni por acá ya se ve. Pero al final, porque luego como les comento, estamos trabajando, entonces luego se viene hacia adelante, hacia atrás. Entonces al final lo acomodamos que para que le dé un acabado bonito y que se mire bonito y profesional lo que es el bolso. Vamos por nuestro tercer punto puff, donde tenemos el marcador. Ingresamos, damos el marcador, punto bajo. Ahí está. Recuerden donde hicimos el punto bajo anterior. Vamos a hacer nuestras lazadas. Tomamos trapillo. Ahí está. Básicamente yo me guío porque estoy saltando un punto. Entonces vamos al anterior, ¿sí? Ahí está el punto bajo. Paso por las 2 hebras. Aquí estoy. Así. Bueno, entonces tomamos trapillo. Damos altura, darle altura para que nos salga grande los puntos, así. Damos altura. Lazada. Nuevamente ahí mismo. Recuerden, son 4 veces. Lazada. 3. 4. Ahí están 4 lazadas que se ven. Tomamos trapillo y pasamos por todas. Cadenita. Miren qué bonito se va viendo. Siguiente marcador. Ingresamos donde habíamos puesto, ¿sí? En las 2 hebras. Punto bajo. Ahí. Lazada. Vamos al punto bajo anterior. Saltando un punto.
Ahí. 2. Nuevamente. 3. Y 4. Este es de mucha paciencia, como les digo. Tratar de que nuestras puntadas nos queden bonitas. Ahí están. 4. Tomamos trapillo de esta manera. Pasamos por todas. Cadenita. Ahí. Vamos a hacer el siguiente juntos. Ahí se me salió esto. Ahí. Aquí habíamos hecho, saltamos. Quité el marcador antes, pero bueno, ya sé que aquí están los siguientes. Ahí. Punto bajo. Sí, miren cómo va quedando. No se ve arrugado. Sí, siempre hay que darle altura para que no nos quede ajustado los puntos, o nuestro tejido de este lado se tiene que ver bien plano, bien bonito. Miren. Bueno, vamos a hacer el punto, lazada al comenzar, donde hicimos el punto bajo anterior. Recuerden, aquí vamos a hacer otras lazadas, cada donde hacemos los puntos bajos. Ahí. 2. Yo lo sujeto para que a la hora que no lo vayamos, vaya hacia abajo, no se apriete mi punto. Entonces es por eso que yo lo agarro de esta forma, ahí, para que se quede. Ahí está. 2. El tercero. Ahí. 3. Ahí mismo en ese punto bajo, las 4 lazadas. 4. Tomamos trapillo de esta manera, como hacemos las lazadas, y pasamos por todas haciendo nuestra cadenita. Ok, voy a seguir trabajando los 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí nos vemos para hacer el último punto bajo. Ok, entonces voy a terminar y nos vemos por acá. Estoy llegando ya a mi último marcador. Vamos a ingresar, que básicamente es el último punto. Ahí. Vamos a ingresar para hacer nuestro punto bajo. Lazada, punto bajo anterior. Dos. 3. Y esta última, la número 4. Ahí está. Tenemos las 4 hileras. Tomamos trapillo de esta manera. Pasamos por todas. Aquí vamos a cerrar con una cadenita, 2 y 3. De ahora en adelante vamos a hacer de esta manera. Cerramos con una cadena y hacemos 2 más al aire, ¿sí? Para las demás hileras. Luego, como les comenté, la acomodamos para que se vean bonitas, pero no están quedando tan mal. Volteamos. Miren cómo queda en esta parte de atrás. Es por eso que al final de hacer nuestra hilera de puntos puff, arreglarlos bien, ¿no? Arreglarlos bien bonito, que queden todo el lado plano, que no se vean estas cositas aquí, sino que las ponemos así de esta manera. Miren, y ya no se ve. Queda como en la parte de arriba. Pero al final. Ahora nos vamos a dirigir. Aquí les muestro. Hacer el punto bajo. Está así, miren.
de esta manera. Aquí vamos a ingresar. Sería, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 en la quinta cadena. Si lo vemos de este lado, en medio de estos dos puntos puff, así. Miren dónde vamos a ingresar, en este punto, en esta cadenita. Ahí, aquí. Vamos a hacer nuestro punto bajo. Y el punto puff, el primero, lo vamos a hacer. Miren esto acá, esta hebra. Ahí vamos a hacer el punto puff. Siempre al comenzar van a ver esta hebra así. Hicimos el punto bajo, ahora vamos a lazar para dirigirnos ahí. Tomamos trapillo, damos altura. Siempre el comienzo es un poco incómodo, pero bueno, aquí lazada. Pasamos nuevamente, recuerden 4 veces. Damos altura. Lazada. Tres. Lazada. Nuevamente. El ganchillo, miren, así. Ahí está. Acomodamos bien. Y para poder cerrar todos los puntos, lazada, pasamos por todas. Cadenita. Solo una, ¿sí? Mientras vamos haciendo los puntos puff. Ya de altura son las 3 que hicimos al cerrar y 2 más. Ok. Entonces estamos así. Nos vamos a dirigir a este de acá, ¿ok? Si lo vemos de este ángulo así, ahí ingresamos el punto bajo anterior. Aquí hay una cadena, 1, 2, en la tercera. Si lo vemos por acá, es esta primera que se ve aquí, este primer orificio. Se ven como estas dos, ahí no, y aquí tampoco, acá. ¿Se logra ver? Ahí. Punto bajo. Ahora vamos, hacemos más alto este punto. Ahí. Ahora vamos a hacer el punto puff, lazada, donde hicimos el punto bajo anterior, ¿ok? Recuerden, aquí hicimos el punto bajo. Cuando nos dirijamos a este otro, ahí es donde vamos a hacer las 4 lazadas. Entonces es ahí. Sí. Damos altura, lazada, nuevamente. Tomamos trapillo, damos altura. Cómo se enreda realmente este trapillo. Eso quita tiempo, pero bueno. Ahí, 3. Lazada. Lo sostengo para que no se me vayan a cerrar estas tiras. Ahí. La cuarta lazada. Lado plano acá, ¿ok? Ahí están 4. Pasamos por todas. Vamos a tratar de hacerlo. Ahí. Cadenita. Ahí tenemos 2. Miren cómo se va viendo. Esto lo arreglamos bien.
pero así se tiene que ver, como en forma de, miren, como una V. Así. Siguiente. 1, 2, 3. En la tercera, si lo vemos de esta forma, así, en la tercera cadenita, 1, 2, 3, ahí. Si lo vemos de esta forma, aquí hicimos el punto bajo anterior, aquí está el punto puff, ahí están como las lazadas, ahí. Si quieren también pueden ir como agregando los marcadores. 1, 2, 3, ahí. 1, 2, 3, aquí. De hecho, si vemos aquí, es la cadena más pequeña, miren. Grande, mediana y pequeña. Ahí en la cadenita más pequeña es donde vamos a ingresar los puntos, vamos a hacer los puntos bajos. Aquí 1, 2, 3, ahí. Vamos a hacer el siguiente punto bajo. Como les digo, pueden agregar marcadores para que no haya confusión, pero realmente es fácil de identificar al abrir primer orificio. El primer orificio, ¿ok? Voy a seguir trabajando y nos vemos por acá. Estoy por hacer mi último punto. Son 10 puntos puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer el último. 1, 2, 3 en esta cadenita. Aquí está una lomita y aquí está como una lazada ahí en medio de esa cadena. Aquí está el punto bajo anterior. 1, 2, 3. Ahí vamos a hacer el punto bajo. Así. Lazada. Cuatro lazadas, tomamos trapillo y pasamos por todas. Una cadena, no la hagamos tan flojo. 1, 2 y 3. 3 cadenas al comenzar la siguiente hilera. De esta forma es lo que vamos a trabajar. Ya tenemos 2 hileras de puntos puff. Nos faltan 4 más. Vamos a darle, miren cómo se ve. Cómo se está viendo. Vamos a trabajar una vez más acá para indicarles nuevamente. Las lazadas las vamos a ingresar ahí, ¿ok? Ahí. Y el primer punto bajo. Tenemos cuántas aquí, en la quinta era la anterior, entonces aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Aquí supuestamente, y si lo vemos de esta forma, miren, ahí está bien. En el primer orificio, 2 y 3. Punto bajo. Otras, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En las cadenitas más pequeñitas. Vamos a hacer los puntos bajos. Ahí se ve esta cadenita más pequeña, aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recuerden el último punto. Ahí, y se ve como la lomita. Lazadas en el punto bajo anterior. Punto bajo aquí, lazada en este punto. Y así sucesivamente. Seguiré trabajando, esta es mi tercera hilera, 3 más hasta que lleguemos a 6 y regreso con ustedes. Aquí estoy terminando mi último punto puff. Vamos a cerrar una cadena y otra cadenita más. Cortamos hebra, jalamos y esta hebra la escondemos por debajo de los puntos puff, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es
hacer puntos bajos y deslizados en este alrededor de los puntos puff, nada más, ¿sí? Vamos a empezar desde acá. Vamos a medir cuánto mide esta parte. 43,5. Terminamos por acá. Vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Este va a ser la parte de afuera de nuestro bolso, donde se ven esta diferencia. Miren por dentro y aquí. Luego arreglamos lo que son los puntos puff, las hebras, que queden bonitas, ¿sí? Yo al final lo hago, al final de que hago todo el bolso. Bueno, entonces vamos a tomar trapillo y vamos a ingresar aquí. Vamos a hacer 3 puntos bajos en estas zonas de acá, esta y deslizados en estas hebras, un deslizado. Vamos a comenzar. Vamos a ingresar el ganchillo. No sé si se logra ver una cadenita ahí. Estas son las demás cadenas de altura que hicimos, pero aquí hay otra, aquí. Ahí vamos a ingresar lo que es el trapillo. Tomamos trapillo, damos altura, dejamos hebra para esconder, pasamos así, cadenita. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos más, ahí mismo. 1, 2. Ahí. Ahora aquí deslizado, vamos a darle más altura a lo que es esta cadenita. Vamos escondiendo hebra. Ahí. Siguiente, aquí donde está la cadenita, aquí se forma. Aquí están unos nuditos. Ahí vamos a ingresar tomando las 2 hebras de esa cadena y hacemos nuestro punto bajo, 2 más, ok, ahí mismo, 2, 3. Ahí. Ahora deslizado, siguiente, ahí, por la parte de atrás, jalamos esta cadena para que no nos quede tan grande, ahí, 2 y 3, así. Aquí en la esquina, miren, esta hebrita, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. Este lo voy a jalar hacia acá abajo y ahí voy a ingresar y hacer los puntos bajos. Ahí. Vamos a hacer puntos bajos en este lado. Si lo abrimos de esta forma, vamos a hacer en esta y en este, no acá, solo aquí en estos 2 orificios. Si lo volteamos, van a ser en esta, a ver, estas 2, dejando como esta de en medio. Pero creo que mejor nos vamos a ubicar tomándolo de esta forma, que van a ser los 2 estos orificios, aquí y acá. Puntos bajos, tomar un poco más de altura. Siguiente.